Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. Como vieron en el título, voy a hablar de Malún Hatun. Malún fue una de las esposas de Osman I, fundador del Imperio Otomano y madre de su sucesor, Orhan. En la actualidad, se discute si fue la primera o segunda esposa o inclusive si son la misma mujer. Este video es a pedido de Emilio Olmos y de Alessandro Vélez. La vida de Malún Hatun en realidad está rodeada de misterio, porque como dije, en la actualidad se discute si Osman tuvo una o dos o incluso más esposas, y si Malún Hatun es la misma Rabia Bala Hatun o si Rabia Bala en realidad era Malún Hatun. El padre de Malún Hatun también se discute. Si es el Sheikh Edebali, supuesto padre de Rabia Bala Hatun, pero se cree más probable que Malún Hatun haya sido hija de un bey turco de Anatolia llamado Umer u Omer. Otras fuentes dicen que su padre pudo haber sido un visir selyúcida. La cuestión que Malún provenía de una importante familia. De Malún Hatun se sabe que era turcomana, aunque no sabemos cuándo ni dónde nació. También se la conoce como Mal Hatun o Kamerille Hatun. Y según la mayoría de los historiadores, ella fue la primera esposa de Osman, ya que suponen que su primer hijo y sucesor de Osman, Orhan, nació cerca de 1281. También se cree que fue un matrimonio arreglado por el entonces padre de Osman, Ertugrul, pero no hay nada que lo verifique, sino solo suposiciones. También se supone que aparte de Orhan, Malún tuvo Fatma Hatun en 1284, Pasarli Bey en 1285, Koban Bey en 1286, Hamid Bey en 1288, Melik Bey en 1290 y Shapsi Bey en 1294. Sobre la vida de Malún Hatun no se sabe nada excepto de lo que conté, que fue esposa de Osman y que le dio hijos. También, como era la costumbre en ese momento, como Hatun organizaba ciertas actividades en la tribu, como el arte del tejido y otras producciones para luego comercializarlos. También, como muchas otras Hatunes, es muy probable que supiera usar la espada. Malún Hatun murió entre 1323 al 1328 y fue enterrada junto a Osman en Bursa. Actualmente en Eskişehir hay una estatua en su honor. A partir de este año, 2021, en la segunda temporada de la serie llamada Kurulus Osman, ya aparece Malún Hatun interpretada por la actriz turca Yıldız Sagri Aktiksoy. Lástima que no hay información de esta Hatun y lo poco que se sabe no esté comprobado. Me hubiera gustado saber qué hacía una esposa de Bey y si tal vez y de vez en cuando aconsejaba a Osman en temas políticos. Lástima, nunca lo sabremos. ¿Ustedes qué creen sobre esta Hatun? ¿Será la propia Bala o será que Osman tuvo dos esposas? Bueno, espero les haya gustado este mini video. No se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar su like si les gustó y cualquier biografía me escriben. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.